¿Qué es la deuda y por qué importa? La deuda está en todas partes, desde el dinero que pides para comprar cualquier artículo que quieras hasta la deuda que los gobiernos deben día a día. En 2024, la deuda alcanzó la cifra de 314 billones de dólares y esto más del triple según el PIB mundial. ¿Qué es exactamente la deuda y cómo funciona? En pocas palabras, como muchos de aquí sabemos, es dinero que tomas prestado con una promesa de devolverlo en un futuro, y normalmente los bancos prestan el dinero con una tasa de interés un poquito más alta o un poquito más baja, y nosotros como personas prestamos el dinero pero sin tasas de interés. Prácticamente la deuda está en muchas partes, y aunque esto suena algo intimidante para muchos que escuchan deuda o escuchan banco, es muy clave entender cómo funciona la deuda para manejarla bien y no terminar quebrado como les ha pasado a varias personas que no han sabido manejar bien su dinero. Hoy desglosaré cómo funciona la deuda, desde los diferentes tipos de deuda hasta cómo afectan en tu vida diaria si no lo sabes manejar bien. Usaremos ejemplos simples para que los puedas entender bien y cómo puedes pedir prestado para que todo se te quede de manera clara. Si quieres saber cómo usar la deuda a tu favor y no cometer errores, quédate conmigo porque en este video te voy a explicar paso a paso cómo funciona la deuda, los tipos de deuda y cómo se estructuran. Antes que nada, primero hablemos de cuáles son los tipos de deuda que existen, porque no todas estas deudas son iguales como lo aparentan o como se escuchan. Principalmente hay dos categorías muy grandes: deuda personal y deuda pública. La deuda personal incluye como deudas de tarjeta de crédito, préstamos estudiantiles o préstamos hipotecarios. En 2024, la deuda hipotecaria alcanzó la cifra total de 17.5 billones de dólares en Estados Unidos, y esto da a entender que las deudas hipotecarias alcanzan en total un 70% de los préstamos bancarios. En cambio, la deuda pública es lo que los gobiernos deben a otras naciones, como los 33 billones de dólares que Estados Unidos acumuló en el 2023. Ahora imagínate que pides un préstamo de 20.000 dólares para comprar un carro. Ese préstamo sí es un préstamo personal y probablemente a 5 años con una tasa de interés del 6%, y probablemente de donde hayas pedido el préstamo el banco te pondrá un lapso de digamos 5 años para pagar con una tasa de interés del, por ejemplo, 6%, esto dependiendo del banco donde pidas tu préstamo. Entonces funciona así: tendrás que pagar una cuota mensual, la cual incluye el capital del dinero que pediste y agregando los intereses, o sea, el costo de pedir prestado. Todo esto va dependiendo el banco que utilices. Los ejemplos se los estoy dando con dólares porque el dólar es una moneda mundial por excelencia, y así funcionan todas las deudas. Pides el dinero, te lo dan, acuerdas un lapso de tiempo y pagas extra por el privilegio de haber pedido prestado. ¿Por qué? Porque no muchas personas pueden pedir prestado, más que todo en grandes cantidades. Digamos que para pedir un buen préstamo y que el banco confíe en ti, tienes que tener un buen historial crediticio, o sea, tienes que ser bien responsable con el dinero que manejas para que un banco te dé un préstamo y te lo dé con confianza. Las deudas también se dividen por aseguradas y no aseguradas. Una hipoteca está asegurada por el banco. Digamos que no pagas, entonces el banco se queda con tu casa, pero una tarjeta de crédito no está asegurada. Por eso es que las tasas de intereses de las tarjetas de crédito son bien altas. Podrían ser hasta de un 22% dependiendo tu banco. Entender estas diferencias te ayudará a entender y a elegir qué deuda tomar y cómo manejarla, cómo se generan los intereses y los costos de la deuda. Ahora vamos con el tema de los intereses. Esto hace que la deuda se vuelva complicada. Cuando pides dinero prestado, el prestamista cubre un interés como pago por prestarte, y hay dos tipos principales: el interés simple y el interés compuesto. El interés simple solo se calcula por el capital inicial. Por ejemplo, si pides 1.000 dólares al 5% anual por un año, pagas la cantidad de 50 dólares de interés. Pero con el interés compuesto, digamos usando una tarjeta de crédito, suma los intereses acumulados del interés capital. Ahora digamos que utilizas tu tarjeta de crédito y que compras cualquier artículo. Ahora debes 2.000 dólares con una tasa del 20%, y si no pagas durante un año o más, probablemente al cabo de ese tiempo podrías deber en total 2.400 dólares o más, eso dependiendo de cuánto hayas gastado. Un dato es que en 2023 los estadounidenses pagaron una cima de 130.000 millones de dólares solo por los intereses de su tarjeta de crédito. Los bancos utilizan tu puntuaje crediticio para determinarte el nivel de interés que te pueden dar. Con esto vamos con lo que te había mencionado antes. Dependiendo tu
historial crediticio, los bancos te pueden tratar de diferente manera. Esto más que todo no es por clasismo o discriminación, sino que es para tomar riesgos durante el préstamo, para evitar que el cliente no tome de más o no deba de más. Digamos que tienes un buen puntaje crediticio, como por ejemplo de 700 puntos. Con este puntaje el banco puede determinar si te puede dar tasas bajas o incluso hasta aún más bajas. Pero si tienes un puntaje de menos de 600 puntos, el banco puede determinar si te da tasas de interés más altas o incluso muy altas, para evitar riesgos en caso de que no vayas a pagar tu deuda. Pagar a tiempo y mantener tus deudas bajas reduce el porcentaje de cuánto vayas a pagar en una deuda y te evita riesgos económicos. Y ahora hablaremos de cómo la deuda impulsa y afecta a la economía. Como habíamos dicho antes, la deuda no solo es personal, sino que también mueve a la economía entera. Digamos que cuando pides un préstamo para cualquier artículo del hogar y vas a una tienda y compras ese artículo, ese dinero que utilizas para pagar ese producto se va a la tienda y con eso le pagan a sus empleados. Y así sigue circulando el dinero por todo el mundo. En 2023 los préstamos al consumo en Estados Unidos presentaron el 10% del PIB inicial, impulsando el crecimiento económico mundial. Los gobiernos también utilizan el dinero para financiar construcciones en su propio país, como por ejemplo carreteras, escuelas o hospitales, aunque no todos. En 2024 el 60% del presupuesto en Estados Unidos se financió con deuda, permitiendo al gobierno realizar proyectos que no se podían pagar con solo los impuestos. Pero a lo que vamos es que demasiada deuda puede ser un gran problema. Si un país debe más de lo que produce, como Grecia en 2010, puede caer en una gran crisis. También otro ejemplo sería Venezuela. En 2024 la deuda mundial fue de un 3.5% mayor al PIB, un nivel que incluso hasta ha preocupado a grandes economistas, como por ejemplo a Warren Buffett. A nivel personal, la deuda puede ser una gran herramienta. Una deuda hipotecaria te podría ayudar para pagar una casa o incluso para pagar un apartamento. Y estas casas con el futuro podrían valer mucho más de lo que habías comprado inicialmente. Pero una tarjeta de crédito mal pagada te puede atrapar en un círculo de pago y pago y nunca probablemente podrás terminar. La clave es utilizar la deuda con cuidado y sanamente, como por ejemplo algunos millonarios utilizan la deuda para comprar nuevos negocios o para abrir nuevos negocios, y con el capital que piden prestado al banco lo utilizan, crean el negocio, y el banco, como sabe que la persona tiene dinero para manejar el banco, no le da tantas tasas de interés, y si en caso millonario no paga la deuda, el banco podría quedarse con la propiedad o incluso con el negocio que utilizó el dinero que pidió prestado. Este es un buen manejo de la deuda en la era digital y cómo manejarla. En este 2025 la tecnología está cambiando la manera de cómo manejamos la deuda, y hay bancos digitales que te podrían beneficiar mucho más que un banco presencial, y no estoy promocionando ninguno, pero te voy a dar algunos bancos que te podrían servir. Bancos como Chime utilizan la IA para ofrecer planes de pagos personalizados, esto reduciendo el cumplimiento de hasta el 15%, y prácticamente son herramientas que te podrían ayudar a manejar la deuda. Ahora, para manejar la deuda puedes seguir la regla del 28-36, no gastar más del 28% de ingresos para la vivienda y utilizar el 36% del dinero para pagar todas tus deudas. En 2024 más del 40% de los estadounidenses excedían ese límite, causando el estrés financiero hasta incluso la quiebra total. Entonces, primero tienes que pagar todas tus deudas con intereses altos, como por ejemplo las de tarjeta de crédito, y también podrías usar la deuda para invertir en cosas que crezcan, como por ejemplo la bolsa de valores. Utiliza la deuda como una herramienta y no como una trampa. La deuda es como un cuchillo de doble filo, muy útil si la utilizas bien, pero podría ser muy peligrosa si no la sabes utilizar. Entonces, elige tus deudas con tasas de interés muy bajas, paga a tiempo e incluso puedes utilizar la tecnología para manejar tus pagos. En este 2024 con herramientas digitales es mucho mejor que nunca manejar tus deudas e incluso manejar tus ingresos. Déjame en los comentarios si entendiste bien o qué tema quieres que te explique al siguiente video. Así que entonces nos vemos en el próximo video y hasta luego.